Lenguaje y literatura para séptimo grado. Continuamos con la unidad número 5. Esta se titula El cuento de terror. No hay nada. No nos asustemos, no hay nadie en la casa, está sola. Estamos en la semana número 1, anticipación. Actividad en equipo. Observemos las imágenes que miramos aquí. El principio de la mujer araña. La está picando una araña, una piscina honda. Tenemos una discriminación. Tenemos la superstición de que un perro está habitado por un fantasma. Tenemos fobia a la soledad, en la oscuridad, fobia al oscuro. Tenemos la muerte, miedo a la muerte, miedo a estar atrapado. ¡Una inyección! Te da miedo. No nos vayan a apoyar mal, va más que a dónde la van a poner en la mera nalguita. Pégale la nalga, dice la enfermera, que ahí va. Respire, dije. Pero le dicen respire cuando uno tiene agua adentro y tenemos vértigo al oscuro. Contestamos las preguntas. Dice, identificamos cuáles situaciones de la imagen nos causan temor. Explicamos. Donde hay arañas, de eso da miedo. Piscinas hondas, pánico. La soledad, sí, a ver, la soledad hasta la de ver cosas. La muerte, estar atrapado y estar a la orilla de un precipicio, eso sí da miedo. ¿Qué otras situaciones nos causan miedo? Explicamos. Los dentistas, se imagina que Freddy va a llegar, Freddy es el dentista, ¿no? Con su navajita. Uy, miedo me da. La violencia, eso aquí no le da miedo. Las malas notas de clase, sacarse un 4, un 2, un 1, eso da miedo. Los rayos que caen del cielo. Hasta suena el techo de la casa. Y también los gatos los gatos llorando a medianoche. Mira que la llorona la que viene. Ah, escribimos los títulos de las películas o cuentos de terror que conocemos. Tenemos Viernes 13, tenemos El Conjuro, La Monja. Ay, qué fea esa señora, ¿va? Más cuando abre la boca, fea, mira. Tenemos las películas de Halloween, tenemos a It, tenemos La Casa Monstruo, tenemos a Coraline y dice el mundo de Coraline y la cámara, el cuarto y la puerta secreta. Pues tenemos a Paranorman, que llega un momento que la mía, tenemos a Frankenweenie, que lo más escalofriante es cuando el gato se está convirtiendo en vampiro, todo feo. Bueno, continuamos. Ahora vamos con el cuento de terror. Ese es el tema de esta ocasión. Actividad 2. Leemos la información. Vamos a ver qué el cuento es. No es la casa monstruo, más bien parece la casa de alguna maestra que le gusta vivir con gatos negros, una bruja. El cuento de terror surgió en Alemania. ¿Dónde surgió el cuento? En Alemania e Inglaterra, a inicios del siglo XIX. Los cuentos de este tipo son narraciones de sucesos reales o ficticios que se fusionan para constituir una historia que recrea situaciones que causen miedo, añadiendo elementos sobrenaturales o terroríficos, como monstruos, casas embrujadas, la bruja 71, o bosques en los que habitan seres fantasmales. Bueno, y no creo que viva la China, el bosque de la China, no creo que sea ese. Estos cuentos presentan historias sobre temas como la muerte, espíritus malignos, crímenes, crímenes, enfermedades o misterios sin resolver. La intención de este tipo de narraciones provoca temor en los lectores, hacerlos creer que las situaciones que están leyendo pueden sucederle a cualquier persona y que en este caso el lector puede ser víctima de los fantasmas o monstruos que aparecen en la historia. En este sentido, el lector retoma la ficción y conviene en realidad su memoria a partir de las creencias y temores. Va. Ya próximamente viene el gato negro. Uy, un gato todo prieto, ¿va? Que comienza a asustar a su verdugo. ¿Va? Ya próximamente por este canal. En la actualidad el temor no es exclusivo de los cuentos, sino que también se encuentra en las películas o en series televisivas. ¿Va? Tenemos a Merlina, que se da un poquito de miedo. Tenemos Viernes 13. Tenemos también Viernes 13 la serie. Tenemos las películas, las sagas todas de Freddy, las de Chucky.
Tenemos la saga de Viernes 13, que no, las de Halloween, que al final se hicieron ya como 15 películas. Tenemos El Duende, bueno, las películas del Conjuro, va, La Monja, Annabelle, va. En la actualidad el terror no es exclusivo, va, películas donde se recrean hechos terroríficos asociados a las casas abandonadas u otros tipos de lugares tenebrosos que contribuyen a lograr el objetivo de estas historias. Recordemos que en It casi todo se realiza en una casa abandonada. Características de los cuentos de terror. Presentan historias sobre enfermedades mortales o crímenes. Próximamente ya tenemos ese cuento, La Muerte Roja, o crímenes misteriosos y crueles. Las historias contienen espíritus malignos, brujas, monstruos, bestias, zombies, así como Paranorman, nombres, hombres lobos, como un hombre lobo suelto en París. Lobo hombre en París, dice. Expone situaciones sobrenaturales o que son difíciles de explicar a partir de las razones humanas, así como la monja, que llega la monjita a la abadía y el lugar está habitado por un ser fantasmal, ¿va? Diabólico, y cree que está viendo a las monjas, pero en realidad lo que está viendo son visiones. Esa parte no lo había entendido de La Monja 1, que fue, para mí es la mejor película que hasta el momento sí da miedo, porque de lo, cómo es que la trama de la película, de la realidad se va a la ficción, y eso es lo que da miedo, porque no sabemos si, con quién está hablando la monjita y la hermana Irene, ¿va? Su propósito es generar miedo o terror en los lectores a partir de los sucesos espeluznantes. Y que cuando oigo esto me recuerda una historia que contaba mi profesor de séptimo grado. Dice que a medianoche no sintió ni a qué hora la esposa pegó un gran salto en la cama. Y dice que, ¿y qué te pasó? No sé, ya ves, por andar viendo películas de miedo. La señora a medianoche pegaba salto y se ponía de pie por el gran miedo que asegura haber visto El Exorcista. Los hechos que llevan a cabo en un castillo antiguo, casas abandonadas o embrujadas, sitios pasadizos, secretos, cementerios, bosques, entre otros. Pueden evidenciar una lucha entre el bien y el mal, reflejada en las acciones de los personajes. Los cuentos tienen la siguiente estructura. Tienen un inicio, un nudo y un desenlace, como cualquier narrativa, cualquier texto. Al inicio, esta parte se da inicio y el relato y presentan a los personajes y sus propósitos. En esta etapa, el autor muestra todos los elementos que ayudarán a darle fuerza a la historia que dará paso al nudo. Contiene las acciones principales, las dificultades a las que se enfrentan los personajes. Se desarrolla el conflicto también aquí, sucede situaciones inesperadas, mismas que ayudan a mantener el suspenso y la atención del lector. Desenlace final, parte final del cuento en la que se resuelve el conflicto. Continuamos. Va. Algunos escritores representan los cuentos de terror son más. Algunos escritores que representativos de este tipo de género, ¿va? Que representan el género de terror. ¿Va? Tenemos a Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Howard Phillips Lovecraft y Stephen King. ¿Va? Creo que Stephen King creo que es el autor de eso, entre otras películas de miedo. ¿Va? Va. Edgar Allan Poe, escritor estadounidense, el autor de los cuentos El gato negro, que próximamente lo vamos a tener en este canal, La máscara de la muerte roja, ya vamos a leer esa historia, El corazón del actor, entre otros. Tenemos Horacio Quiroga, escritor uruguayo, el autor de los cuentos El almohadón de pluma. Para decirles una idea de qué es el almohadón de pluma, resulta que a una señora todas las noches, cuando se dormía, la anemia le iba creciendo. Dice. Al final de la historia, resulta que una gran garrapata tenía la almohada, por eso que la señora padecía de anemia todas las noches. Una vez, pero la cosa es que descubren a la gran garrapata una vez que la señora ya ha muerto. No tiene gracia. Dicen que cuando el señor destruye la almohada y sale la gran garrapata, bien gorda de tanta sangre que le había chupado a la señora. Tenemos la gallina degollada, esa si no me lo puedo, si alguien me la puede contar, ahí me lo dejen en los comentarios, entre otros. Tenemos Howard Phillips Lovecraft, 1890-1927, escritor estadounidense, autor de los cuentos El Sabueso, nunca lo he oído, La ciudad sin nombre,
La bestia en la cueva, entre otros. No, ninguno de ellos. De Stephen King, escritor estadounidense, autor de los cuentos La cosa al fondo del pozo, El superviviente y El coco, entre otros. ¿Sí? Creo que ninguna, solo creo que la única que le he visto es eso, El payaso diabólico. Resolvemos. ¿Cuáles son los temas frecuentes en los cuentos de terror? Estos pueden ser como la muerte, espíritus malignos, como los de Munra, los crímenes, así como los de Jason, enfermedades o misterios sin resolver. Elaboramos un esquema con los datos más relevantes del cuento de terror. El cuento de terror surgió en Alemania e Inglaterra a inicios del siglo XIX. Son narraciones sobre sucesos reales ficticios que causan miedo, elementos sobrenaturales o terroríficos, monstruos, casas embrujadas, bosques encantados, el bosque de la China. Temática: la muerte, espíritus malignos, crímenes, enfermedades, misterios sin resolver. Bueno, aquí en El Salvador, ¿cuál serían? La ciguanaba, el cipitillo, el duende, el cadejo, el padre sin cabeza, el justo juez de la noche, la calaca, entre otros. La intención de este tipo de narraciones es provocar temor. Esa es la intención. Características: presentan historias sobre enfermedades mortales o crímenes misteriosos y crueles. La historia contiene seres sobrenaturales. Como dijimos, la muerte, ya mencionamos la ciguanaba, el padre sin cabeza. También tenemos la historia continua, expone situaciones difíciles de explicar. Su propósito es generar miedo o terror, lucha entre el bien y el mal. Estructura: inicio y desarrollo y desenlace. Ahora vamos con tipos de narrador. Recuerda que los cuentos se narran de varias formas. Uno de que alguien contó, que alguien vio o que yo participé. Actividad 3. Leemos la información. Es el género narrativo, cuento o novela. El escritor es quien imagina la historia y la escribe. Sin embargo, la historia es narrada por una voz diferente, es decir, por un narrador quien se encarga de transmitir el relato. A continuación conocemos tres tipos de narrador. ¿Se acuerdan que cuando dice la niña Juana, dicen por allí? Esas son las palabras que funcionan en los cuentos. El narrador, protagonista. Este narrador cuenta la historia en primera persona, ya que es el personaje principal y participa de los hechos. Narra de lo que acontece, en ejemplo. Es cierto, siempre he sido nervioso, terriblemente nervioso. Edgar Allan Poe. En este ejemplo, el protagonista cuenta en la primera persona como es él. Es decir, cuenta su propia historia porque sabe todo lo que siente y vive. Tenemos el narrador testigo. El narrador testigo, este narrador cuenta lo que ve, aunque no es un personaje protagonista. Narra los hechos que ha presenciado, por lo tanto, cuenta la historia desde su perspectiva. Diego entró a la tienda y Gustavo, que estaba abrazando a su perrito. ¿Qué hacía Diego acá? Alberto, poca sangre. En este caso, el narrador mira y cuenta lo que hacen los personajes, pero no participa en las acciones. Él limita a relatar lo que observa. Tenemos el narrador omnisciente. Casi la mayoría de cuentos, este es el narrador que más ocupan. Este narrador cuenta la historia en tercera persona y no toma parte de las acciones que relata o no sé lo que piensan y sienten los personajes. Este tipo de narrador es considerado como un dios, ya que todo lo sabe. Acuérdense, como nuestro Señor todo lo sabe, es un ser omnisciente. E incluso lo que sucede en el pasado a lo que sucederá en el futuro de la historia. Ejemplo: su luna de miel fue un largo escalofrío. Ella lo quería mucho. Él, por su parte, la amaba profundamente. Sin darlo a conocer, Horacio Quiroga. En este ejemplo, el narrador no solo narra las acciones, sino también es capaz de conocer lo que piensan y sienten los personajes. Este narrador sabe que ella quería mucho a su pareja y que él la amaba profundamente. Estas dos condiciones los diferencian de los narradores, protagonistas y testigos, porque ellos no conocen el interior de todos los personajes. Sí, porque el protagonista solo va a decir lo que él piensa, pero no va a decir lo que piensan los personajes. Mientras que el testigo del mismo no va a decir solo va a decir lo que ve físicamente, pero el omnisciente cuenta hasta, sabe el pasado, el futuro y sabe lo que están pensando.
como aquella, recordemos aquella, los apartes que decían las obras teatrales, ¿verdad? Los coliloquios, ¿no? ¿Cómo es? Loquiloquios, ¿no? Identificamos en el siguiente fragmento el tipo de narrador y explicamos nuestra elección. Vale, vamos a ver qué tipo de narrador tiene este tipo de párrafo. Durante ese periodo, estremecedor, el viento y el frío y los gritos debieron hacerme levantar, ya que mi siguiente impresión es la de una enloquecida carreta por la estancia y a través de los corredores negros como la tinta, cruzando el patio para sumergirme en la espantosa noche. Al alba, o sea, al atardecer, me descubrieron errando trastornado cerca de Pallilou, pero lo que me enloqueció por completo no fue ninguno de los terrores vistos u oídos antes. Vamos a ver qué tipo de personaje, qué tipo de narrador tiene esto, qué narrador tiene. El tipo de narrador es un narrador protagonista, pues cuenta la historia en primera persona, ya que es el personaje principal y participa de los hechos. Él está diciendo que todo le ocurrió a él, así que es un narrador protagonista. Vamos, consolidación, ya para finalizar. Actividad 4. Empare. Leemos el fragmento del cuento. La máscara de la muerte. Comenzamos. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Era como una pandemia de COVID. Parecida. Jamás una peste había sido tan fatal y espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, está explicando la enfermedad, un vértigo repentino y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. La mancha escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión progresó y fin de la enfermedad se cumplía en media hora. O sea que una vez le daban los síntomas, en media hora el individuo quedaba ahí palmado, ahí estiraba la pata. Pero el príncipe Próspero era feliz. ¿Cómo se llama el príncipe de la historia? Próspero. Era feliz, encantado, era divertido, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros. Oiga, ¿cuánto llamó? A 1000 caballeros y damas de su corte. Y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sola y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Que el mundo exterior se la arreglara por su cuenta. Entretenido era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Allí había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la segura estaba del lado de adentro. Afuera estaba la muerte. Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión y cuando la peste había lo más terrible, el príncipe Próspero ofreció a su amigo un baile de máscara de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permítame que antes les describa los salones donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial de distancia. En la mayoría de los palacios, la sucesión de los salones forma una larga galería en la línea recta, pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar, de amor del príncipe por lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con la irregularidad que la visión no había abarcar más de una a la vez. Tenemos a la muerte roja. A derecha e izquierda, a mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de los salones. El séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que abarcaban el techo y las paredes cayendo en
pliegue sobre una alfombra del mismo material y tonalidad, pero en esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlatas, tenían el color de sangre. Continuaba la fiesta en su turbina, ta 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 tan 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 ta 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 chin chin chin, hasta el momento en que comenzaron a oírse los tallidos del reloj, anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas, y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número la meditación de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizás también por eso ocurrió que antes de que los últimos ecos del campanario se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención a nadie. Había llegado la muerte. La máscara que ocultaba el rostro, que parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se había visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz, pero el enmascarado se había atrevido a asumir la apariencia de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecía los manchados por el horror de escarlata. Continuamos. Seguimos con el relato. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, que ahora con un movimiento lento y solemnemente como para dar relieve a su papel, se pasease entre los bailarines, se convulsionó en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién hace esto aquí? Nadie lo invitó a haber dicho. ¿Quién se atreve? Preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a invadirnos con esta burla blasfematoria? Sí, estaba bien feo, estaba la muerte. Apodérense de él, desenmascárenlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba, en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era el hombre temerario y robusto, y la música acababa de dar a una señal de su mano. Detuvo la música. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado se hallaba el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección del intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance, y se acercaba el príncipe con paso sereno y cuidadoso, más la invencible apresión que la insana apariencia desenmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo. Mas entonces el príncipe próspero enloqueció por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía. Se lanzó a la carrera a través de los 6 aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, se acercó impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura monstruosa que se seguía alejándose. Cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Se oyó un agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra, y el príncipe próspero se desplomado muerto. Murió, va. O sea, por querer matar a la muerte, se murió. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte. Roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en la sala manchada de sangre. Cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y la llama de los trípodes expiraron, y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja los dominaron todos. Fueron dominados por la muerte.
Usamos nuestro cuaderno diario, le ponemos página 131, unidad 5, semana 1. Dice la primera pregunta. Resolvemos en el cuaderno. ¿Qué tipo de narrador está presente en el cuento? Explicamos. El narrador es omnisciente, pues el narrador todo narra todo porque sabe los detalles de la historia. Se la contaron, aquí tenemos más o menos escena que vimos en Wikipedia. Aquí está queriendo matar a la muerte, ¿verdad? El príncipe y cayó antes de tocarla. ¿En qué lugar se desarrolla la historia? En una abadía, igual que la monja, en una abadía. Dice que estaba fortificada, o sea que nadie pudo entrar, solo pudo entrar la muerte querina que andando se orina. Explicamos de qué trata la historia. Trata de que en la zona había una peste. La víctima moría en media hora. Después de los síntomas, el príncipe próspero, pensando que por estar dentro de su castillo no le iba a pasar nada, y organizó una fiesta a la cual llegó la muerte. Enmascarada por ser un ser extraño, le trataron de expulsar de la fiesta, pero la muerte acabó con todo. ¿Cuál es el elemento de terror que está presente en la historia? Replicamos, la muerte y una enfermedad mortal. ¿Cuál fue la consecuencia de las acciones del príncipe próspero y sus invitados? Murieron. Esa fue la consecuencia. Es justo lo que le sucedió al príncipe próspero y a sus invitados al final de la historia, argumentamos. Por desobedecer las leyes sanitarias, sí, pues había un confinamiento por brote de una peste y ellos la desafiaron. Pensaron que eran inmortales y ya ven lo que les pasó. Cuando digan pandemia, mejor hay que obedecer y no andar creyendo supersticiones de que no existe, dice una pariente. Tu tío se enfermó, pero aún así yo no creo en el COVID. Dios mío, ¿qué quería ver? Si mi tío dicen que pasó en una burbuja un mes, como es un poquito bonito, va de seguro agarró compartió una cerveza contaminada. ¿Cuál es la relación entre lo que sucede en el cuento y la pandemia provocada por el COVID-19? En que se tenían que tener medidas de bioseguridad, como distanciamiento, aislamiento y confinamiento en sus casas, pues ambas enfermedades eran contagiosas y mortales. Bueno, ahí tenemos lo que fue la primera semana de la unidad 5. Actividad en casa. Luego el cuento La máscara de la muerte roja a mis familiares, ¿no? Tal vez no nos deja ahí atónicos. Y conversamos sobre las emociones que nos haga sentir. Bueno, sí, da un poquito de mello, pero no dio tanto mello. Investigo sobre los tipos de ambientes que están presentes en los cuentos de terror. Escribo el cuento, una síntesis de lo investigado. Bueno, eso lo dejamos para la próxima semana. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, por favor, regálanos un like como apoyo a este su canal. Hasta la próxima. Adiós.